Nos honra y nos importa la visita de la escritora Zoe Valdés. Es un placer, Zoe, bienvenida a Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Pues el placer es mío porque te veo siempre y además de eso es un momento especial donde ni más ni menos, como tú dices, como se llama tu programa, estoy aquí y estoy en todas partes un poco. Bueno, ni más ni menos como que hoy has hecho una especie de vuelo por todo Miami. Ni Yuri Gagarin. De nuevo, bienvenida una Gracias. vez más, porque no solamente me place conversar contigo sobre tu obra literaria con más de 30 libros, escritora de varios artículos importantes de planas de periódicos importantes como el ABC, Le Monde, El País, y eres toda una joya viviente de la literatura, la voz de las letras que se pone siempre de frente a la verdad. Porque desde las letras no solamente has hablado de la pasión y el amor y de esa historia que tienes por Cuba desde lejos, radicada en París, sino desde esas letras también defiendes la libertad de expresión, y defiendes y hablas por aquellos que no están libres dentro de Cuba. Y por eso me honra tenerte. Gracias. Háblame un poco de cómo llega la literatura a ti. Pues yo creo que la literatura llegó muy temprano. Yo tuve una abuela que era actriz del Teatro Martí. ¿Te acuerdas del Teatro Martí? Lo he oído escuchar, sí. Y entonces de la compañía de Alicia Rico. Y entonces ella me daba los textos, los guiones, las obras de teatro, me las daba para ensayarlas conmigo. En cuanto yo empecé a leer, muy pequeñita, yo empecé con 3 años a leer, ella me enseñó. Mira qué bien. Pues empezábamos ya, con 5 años, empezaba ya a estudiar conmigo las obras que tenía que hacer. Así empezó todo, y luego yo era una niña muy tranquila, y un día me desperté, esos niños que se despiertan un día, empecé a tirarme de cabeza del escaparate para la cama, vivíamos en un cuarto muy pequeño, mi madre va a romper el único colchón que tenemos, así, y mi abuela me dijo, le dijo a mi madre, dale un papel y un lápiz, y escribe todo lo que quieras escribir. Y ahí todos los días me daban papel, un bloque, había poco papel, recuerda que las carencias, no, las escaseces no son de ahora. No, eso es longevo y Sí. tiene tiempo. Exacto. Y ahí está. Ahí está. Entonces, así empezó todo empecé a escribir recuerdo que era un solar en la calle Muralla 160 entre Cuba y San Ignacio. Y mami me dijo, pinta las paredes, haz lo que quieras. Y me dieron las paredes, empecé a descascarar las paredes y a hacer dibujos. Y así hasta que se cayó el solar y nos mandaron al albergue de Monserrate, que recordarás también, donde tanta gente, a donde mandaron tanta gente que se les había caído los solares en La Habana Vieja. Ahora, en el libro De la Nada, un clásico de tu vida literaria, si lo volvieras a escribir, estaría ahí el mismo paisaje. Estaría el mismo paisaje. Fíjate, no he tenido... Tu obra como que es muy vigente. Desgraciadamente, esa obra, tristemente, es muy vigente porque habla de un dolor que no se acaba, de una tragedia que no se acaba, porque esa tiranía sigue ahí y no se acaba. 66 años más tarde, continúan destrozando el país y destrozando el alma del cubano. Lo intentan al menos y en algunos casos lo han conseguido. Lo han conseguido, muchas personas han muerto, y lo que estamos viendo ahora con esta crisis existencial dentro de Cuba, sanitaria, de carencias, ahora la agudiza mucho más el paso del huracán Melissa en la parte en el oriente de Cuba, pero es algo que a todos nos duele, porque ahora, para colmo de males, no solamente las personas se están enfermando, sino que están muriendo y que no tienen ningún transporte que las recoja en su casa ese cuerpo para velarlo, para darle santa sepultura. De la treintena de libros y entre novelas que has escrito, ¿cuál define a Zoe Valdés? ¿Cuál es tu gran amiga? Yo creo que mi gran amiga es Querido Primer Novio. Es una novela de una niña de ciudad que se va al campo, y en el campo conoce a una niña de la tierra, se llama Tierra Fortuna Munda, y ahí empieza a descubrir lo que es la verdadera Cuba, o sea, no solo la Cuba de La Habana,
sino la Cuba de aquellas escuelas al campo, momentos terribles, pero al mismo tiempo momentos donde uno se refugiaba en una especie de paisaje que uno creía que era un poco algo desconocido, un misterio, y de cierta forma eran espacios pequeños de libertad, ¿no? Y esa tierra Fortuna Munda y esa Danae, que se llama el personaje de la novela, pues tiene mucho de mí. Yo creo que todos mis personajes, hasta los hombres, tienen mucho de mí. Porque el gran misterio del escritor, lograr ese gran misterio es desdoblarse en el personaje que tú quieras. Y eso es lo que me fascina de la literatura. Te fascina de la literatura y hace que también tus lectores les fascine tus libros, tus novelas y tu literatura. Premiada, multipremiada, vamos a mencionar algunos. Recibiste el Fernando Lara de la novela, el premio Azorín, el premio de la novela Ciudad Torrevieja, muchísimos más. Estás aquí en Miami por estos días queriendo presentar una novela que quisiera ahorita sorprenderte con algo, porque quiero que sea la misma persona que te va a presentar en la Feria del Libro quien converse contigo sobre esa novela. Una rumba en París. París era una rumba. París era una rumba. Para Hemingway, ¿París qué era? Una fiesta. Una fiesta. Y para otro autor menos conocido, pero un gran autor español exiliado, Carlos Semprún Maura, El exilio era una fiesta, un gran libro. El exilio era una fiesta. Ahora, háblame un poco en esa portada de esa nueva novela tuya, habla un poco de cómo llegas a París y de que si fue por una coincidencia y señalas y enlazas un texto de Lezama Lima. Cuéntame un poco cómo llegas a París. Bueno, yo había estado antes en París, mi esposo de la época había sido nombrado por una película que a Fidel Castro no le gustó, Cecilia, y entonces envió a todo el equipo, o a la gente que escribió, le había escrito sobre la película, a la misión de Cuba ante la UNESCO. En aquella época, acuérdate que mandar a los países capitalistas eran castigos, y mandar a la URSS y a los países comunistas eran premios. Entonces, claro, sí. Así fue como yo llegué la primera vez a París, que es el periodo de esta novela. Yo tenía 23 años, diciembre del 83. El primer acto que fui, imagínate, por eso está el poema de Julio Cortázar en el libro, fue al entierro de Julio Cortázar. Y la ciudad se me abrió de una forma increíble porque yo empecé a descubrir la libertad enseguida, porque la buscaba. Yo no le tuve miedo a la ciudad, no le tuve miedo al idioma. Al idioma, esa es la parte todavía un poco más dura. Esta novela incluso está escrita originalmente en francés, es mi primer libro escrito en francés, y tiene textos de esa época, que yo trabajé mucho el idioma, porque yo sabía que la única forma de ser verdaderamente libre es tener un francés perfecto o casi perfecto. Y por eso me esmeré tanto en escribir este libro en francés por fin. Es difícil hablar sobre el exilio y hablar de la falta de libertad en Cuba, en Francia, en un país donde se coquetea de cierto modo la prensa sobre todo, y en dependencia del que esté en el gobierno. ¿Es difícil escribir uno de tus artículos allí dentro? Sí, es difícil. Yo pensaba que no, porque siempre nos han vendido eso de Francia, tierra de libertades, ¿no? Derechos humanos y todo eso. Pero tú tienes razón, en la prensa hay mucha gente procastrista, mucha gente pagada por el castrismo, a los que les dan vacaciones en Varadero y ellos hacen reportajes sobre las bondades del comunismo, entre comillas, y todo eso. Entonces, a mí se me cerraron muchas puertas. Al inicio yo logré pasar por alguien que ellos creían que todavía podía cambiar, serles fiel a ese ideal que ellos tienen de lo que no existe, ¿no? Pero ya cuando yo dije, no, esta es mi verdad, y sin compasión, y porque no la han tenido conmigo, entonces empezaron a cerrarse muchas puertas. Pero tú seguiste. Y yo seguí, y es cierto que siempre estoy. Alguien me dijo un día, ¿tú sabes por qué a ti nunca te han podido callar? Porque tú siempre estás donde nadie te espera. Y yo creo que eso es ese es mi gran éxito ha sido ese, que yo siempre me escurro. Te escurres, pero lo haces de la manera que muchos no esperan. Número uno, sí. Eres mujer. Sí.
Número dos, que una mujer escritora nacida en Cuba, delante de esa prensa que coquetea de cierto modo con ese castrismo, la madre de todas las dictaduras, 66 años, y todo el que llega allí de una manera u otra pues coquetea con el régimen. Y la persistencia y como hablabas, defendiste el idioma, tuvieron que respetarte y escucharte. Si no hubieras aprendido el idioma, no hubiera ocurrido Sí. como es ahora. Mira, fíjate qué importante tu pregunta. Te voy a responder porque la pregunta que me has hecho es una de las más bonitas que me han hecho en la vida. Ay, gracias. Te voy a decir por qué. Cuando yo llegué, se decía, en las portadas de los libros es obligación poner traducido de, por una deferencia con el traductor. Claro. Traducido por y de. Entonces me ponían traducido al español y yo decía, no, no es español, es cubano. Y yo soy la primera autora en Francia que ha logrado que en sus libros, en la cubierta, se diga tal novela, Zoe Valdés, traducido por ejemplo, Albert Bensoussan, del cubano. Es que son anécdotas pequeñas que se pierden, pero son importantes. Muy. Porque es lo que ha marcado que cuando terminas la obra, ahí te topas con que te dicen, no, pero esto no va así, esto va así. No, pero es así. Fui yo. Y eso es Valdés, el nombre que debe ir ahí. ¿Por qué te dice un periodista estadounidense, voy a buscar el nombre aquí, Larry Roeder, te describió como la Madonna de la literatura cubana y te compara con Anaïs Nin? Sí. Quienes no conocen a Anaïs Nin, háblame un poco de... Anaïs Nin, hija de cubanos, que además de eso era una grandísima escritora. Yo conocí a su hermano, a Joaquín Nin Culmel, tengo cartas con él muy bonitas, músico, gran músico. Y ella vivió en París, escribió los libros más intensos, eróticos, yo creo que son los libros... Como parte de tu obra literaria Exacto, también. exacto. Y la leí mucho y la busqué mucho en una época. Presté muchos esos libros que no me devolvieron después en Cuba. Y fíjate que el Larry Roeder dice eso, creo que en una entrevista con Alejandro Ríos, pero hace muchos años, creo que fue año 96 o algo así. Mira qué interesante. Ahora, hablando de ese género, que es la literatura, este es tu libro, esta es la portada de tu libro preferido, Mi querido primer novio. Sí. Mi productor me ha dicho para que te lo haga mencionar y así lo tengas ahí de cerca. Cuéntame, hablándome de Nin, de Anaïs Nin, tu literatura tiene una carga sensual poderosa. Sí, sí, sí. ¿Es así la escritora? ¿Es así Sí, yo sí. Zoe Valdés, una persona así intensa al amar, intensa al entregarse? Sí, yo soy muy... A mí me gusta gozar la vida y a mí me gusta gozarlo todo. Soy intensa incluso cuando gozo la libertad. Y cuando gozo la libertad te estoy hablando de delante de un cuadro, por ejemplo, el cuadro de las hermanas, esa que una le está tomando la tetilla a la otra tiene el narillo de la escuela de Fontainebleau en el Louvre. Y ese que después el pintor Ramón Unzueta lo reprodujo en la cubierta de la edición de bolsillo de Querido primer novio, precisamente. Y yo ese tipo de cosas lo vivo, sí, tú has dicho la palabra, muy intensamente. Muy intensamente. ¿Qué signo eres, Zoe? Tauro. Tauro. Ah, sí, sí. En toda carga zodíaca hay pasión, desde el primer signo hasta el último. Pero los tauros sí, son bien apasionados. Después de presentar esta novela, de la cual ahora en solo unos minuticos vamos a estar conversando, quería darte esa sorpresa con Alejandro Ríos, quien va a presentarla en la Feria del Libro aquí en Miami. Después de esta novela, ¿ya tienes algún otro título en el tintero o te vas a tomar un descanso? Mira, voy a presentar también, que no tiene pretensiones literarias, pero hay que decirlo, es para mí un libro importante. Se llama Hijas de Cuba y es un libro que lo escribieron las mujeres cubanas, porque yo lo que quise fue volver a poner en el tapete y a sacar del olvido un poco algunas mujeres cubanas e incluso hablar de otras nuevas que han luchado por la libertad de Cuba sin ningún otro motivo que no sea la libertad de Cuba.
la propia libertad. La como propia tal. libertad de Cuba. Y ellas han escrito ese libro, es el primer sello de libros con el sello de mi pequeña editorial y la tienda Sentir Cubano de aquí de Miami. Entonces mañana a las 6 de la tarde ahí es La presentación la de ese presentación. libro, repite el título, Hijas de Cuba, Hijas de Cuba. que juega con el título de una gran escritora, gran poeta, María Elena Cruz Varela, Hija de Cuba, se llama uno de sus libros. Un libro tiene otro libro maravilloso, que es una obra excepcional, se llama El Ángel Agotado. Estuvo presa 2 años, fue nominada al Premio Nobel de la Paz. Se olvida un poco, fíjate, una mujer cubana que fue nominada al Nobel de la Paz y nadie pasa Sí, como que ya no. es como, y como acabas de mencionar, escribir a la libertad. Hay muchas generaciones, sobre todo que viven aquí, que como dirían en inglés, they take it for granted. Lo dan por sentadas esa libertad que tiene. Pero para el que nació en Cuba, para el que ama Cuba y conoce que dentro de Cuba hay presos políticos que la ONU no reconoce, dentro de Cuba todos los cubanos son rehenes de esa dictadura, es importante mencionar la palabra libertad y el concepto como tal en cada una de sus especialidades. Y el comunicador tiene una función, el escritor tiene otra. Y pasarle esa información a futuras generaciones a través de ese libro, como acabas de mencionar, pues deja ahí la huella de que la libertad es una de las armas más preciadas que tiene el ser humano al nacer. En Cuba te limitan. No solo ser libre, no tienes libre albedrío, no existe. Nada, no existe. Y sin la libertad no eres nadie. O sea, la libertad es el primer derecho. Al nacer. Al nacer. Les invito a que aprendan conmigo a cómo suscribirse al canal si es que no lo ha hecho todavía. Es muy sencillo. Muchas personas me dicen, te veo desde mi celular, pero no me llegan las notificaciones de cuándo sale tu programa. Esta es la manera de hacerlo. Les voy a poner en pantalla la pantalla, valga la redundancia, del teléfono que tengo en mis manos. ¿Cómo no perderse uno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina? Vayan a la aplicación de YouTube en su teléfono móvil. Luego a la lupita que tienen encima a la derecha, ahí van a escribir mi nombre, Y-E-L-E. Rápidamente les va a salir en la primera línea Yelenis Reina, con solo escribir 2 o 3 letras. Yelenis Reina, ahí le hacen clic. Ahí están viendo la portada del canal de Yelenis Reina, donde pueden ver Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Justo donde dice suscribirme, le hacen clic, ya está suscrito. ¿Qué pasa? Debajo va a tocar donde dicen suscrito, pero ahí va a tocar todas. Ahí está saliendo debajo. Dice notificaciones. Dice personalizadas. Usted escoge. Yo le voy a dar todas, porque yo quiero saber cuándo mi programa está en el aire. Si usted lo hace y se suscribe, mil gracias. Si no lo ha hecho y alguna persona que conozca del programa no lo ha hecho, pues compártale este video para que aprenda y no se pierda ninguno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. ¿Quién sabe? Y un día, si está suscrito, puede ganarse algún regalito. Mil gracias por ver el video, compártanlo para que muchas personas se enteren cómo recibir las notificaciones de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Mil gracias.